Bueno, vamos a ver ahora lo que es la multiplicación y división de números enteros. ¿Ok? Aquí van a ver ustedes que salen unas nuevas reglitas. Hacemos lo que se aplica para la multiplicación, se aplica para la división. Vamos a empezar con la multiplicación. Vamos a entender en la multiplicación que el punto es equivalente, ¿verdad? Equivalente al por de la escuela. El punto es equivalente por y significan multiplicación. Es lo primero que tenemos que saber. Eso significa multiplicación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero multiplicar, empecemos por el caso más fácil, un número positivo por un número positivo simplemente se multiplican los números. 3 por 2, 6. ¿Verdad? Así de fácil. El detalle viene cuando tengo que multiplicar números con números negativos. Empecemos con el caso del número negativo por negativo. Entonces yo tengo, por ejemplo, menos 5 por menos 3. Entonces la regla lo que dice es que para multiplicar dos números negativos se multiplican los números. Uno dice 5 por 3 me da 15. Y el resultado es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque si lo vemos como el concepto de opuesto, ¿verdad? Yo puedo decir que si aquí tengo un negativo y aquí tengo otro negativo, entonces yo puedo decir el opuesto de un número negativo es un número positivo, ¿verdad? Entonces, menos por menos da más. Siempre que yo multiplique un número negativo por un número negativo, ese resultado me va a dar positivo. Si lo quieren ver como con alguna interpretación de conocimientos anteriores, lo puedo ver como el opuesto del opuesto. En este caso, el opuesto de un número negativo me va a dar positivo. ¿Okay? Por eso es que al multiplicar dos números negativos, el resultado me da positivo. ¿Qué pasa si tengo un número negativo, por ejemplo 2, por un número positivo? 2 por 5. ¿Verdad? Yo digo, multiplico los números desde la regla. 2 por 5 me daría 10. Y acá puedo entender que este menos es opuesto. Y este 5 tiene signo positivo. Entonces uno dice, el opuesto de un número positivo es un número negativo. Ahí sale la regla. Al multiplicar un número negativo por un número positivo, el resultado será negativo. Y por último, si yo tengo la multiplicación de un número positivo, escribimos 3 por un número negativo, escribamos menos 4, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo pensar que da lo mismo multiplicar 3 por 4, 3 por menos 4, que menos 4 por menos 3. Eso es lo que se llama propiedad conmutativa de la multiplicación. O sea que 3 por menos 4 es lo mismo que yo diga 4 por menos 4 por 3. ¿Por qué lo hago así? Porque entonces multiplico los números. 4 por 3 me da 12 y aplico lo mismo de antes, ¿verdad? Aquí sería el opuesto, el primer menos significa opuesto. Y el segundo número tiene número positivo, es positivo. Entonces yo digo, lo opuesto de un número positivo va a ser un número negativo. Aquí entonces, de estos casos de multiplicaciones, sale una regla muy importante, que es la que tienen que aprender con respecto a la multiplicación y división. ¿Cuál regla? La regla dice así: siempre que yo quiera multiplicar o dividir un número positivo por un número positivo, el resultado va a ser positivo. Si multiplico o divido un número negativo con un número negativo, el resultado va a ser positivo. Si multiplico o divido un número negativo con un número positivo, el resultado va a ser negativo. Y si multiplico o divido un número positivo por un número negativo, el resultado va a ser negativo. ¿Okay? Entonces yo aquí escribo la multiplicación, pero en realidad esta regla aplica también para la división. ¿Okay? Aquí digo, si tengo dos números, si multiplico o divido un número positivo por un número positivo, el resultado será positivo. Si multiplico o divido un número negativo por un número negativo, el resultado será positivo. Si tengo un número negativo por uno positivo, el resultado será negativo. Y si tengo un positivo por uno negativo, el resultado va a ser negativo. Entonces, vea que es muy sencillo, porque si los números tienen igual signo,
Si los números tienen igual signo, el resultado va a ser positivo. Si los números tienen diferente signo, el resultado va a ser negativo. Aquí se puede comprobar fácilmente, ¿lo ven? Positivo por positivo me da positivo. Negativo por negativo me da positivo. Negativo por positivo me da negativo y negativo por positivo me da negativo. ¿Ok? Entonces acá un ejemplito más para que vean con la división. Si yo tengo 12 y lo quiero dividir entre menos 4, ¿verdad? 12 entre menos 4, esto yo divido los números, 12 entre 4 me daría 3 y el signo que me da es negativo. Negativo porque si yo voy a dividir un número positivo por un número negativo, el signo es negativo. Esta es la famosa regla de signos para lo que es la multiplicación y división de números enteros. Para poder hacer estas operaciones deben aplicar esas reglas. ¿Okay? Espero les haya servido y que puedan hacer la práctica asignada.